Principalmente, en esta primera parte vamos a querer entender cómo se comporta la variable y si conocemos el valor de x, saber cuál es su distribución de probabilidades. Ya aprendimos cómo se comporta cada variable por separado, después cómo se comporta en el conjunto y ahora queremos saber cómo se comporta una variable si conocemos el valor de la otra. Empecemos con vectores discretos. La definición dice así: sean x e y variables aleatorias discretas con función de probabilidad de x mayor a 0, la función de probabilidad condicional de y dado que x grande es igual a x chiquita es. La vamos a escribir como p sub i dado x igual a x y es una función de y. Esta función de probabilidad es la probabilidad de que y grande sea igual a y chiquita dado que x grande es igual a x chiquita. Como dijimos que la función de probabilidad de x es mayor que 0 en esta parte de la definición, podemos aplicar probabilidad condicional, la definición de probabilidad condicional. Esto es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de x igual a x chiquita. Entonces, ¿en qué resulta? Fíjate, la probabilidad de la intersección no es nada más ni nada menos que la función de probabilidad conjunta de x con y. Y estoy dividiendo por la función de probabilidad marginal de x. A esta función de probabilidad de la variable condicionada la vamos a definir como 0 cuando la marginal de x vale 0. Entonces, fíjate que para cada valor x chiquito que tome la variable aleatoria x, vamos a tener una variable aleatoria y dado x igual a x chiquita diferente, con su correspondiente función de probabilidad. Lo que estoy usando es nada más ni nada menos que la definición de probabilidad condicional. Así como usamos la definición de probabilidad condicional para encontrar una fórmula para el cálculo de probabilidad de la intersección de dos eventos, de la misma manera podemos ver que la función de probabilidad conjunta, despejando, la podemos calcular como la función de probabilidad de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita por la función de probabilidad marginal de x. Y de la misma forma la podríamos calcular con la función de probabilidad de la variable x condicionada a y igual a y chiquita por la función de probabilidad marginal de y. Vamos a usar mucho esta propiedad, porque muchas veces al observar la función de probabilidad conjunta, la vamos a poder factorizar en estas dos funciones. Y a partir de ello vamos a conocer la distribución de todas las variables involucradas, la marginal y la condicionada. Y a partir de ella también podemos deducir otra propiedad que es bastante útil, que dice que si tenemos x e y, dos variables aleatorias discretas, tales que la función de probabilidad de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita es igual a la marginal de y para todo x chiquito en R, entonces vamos a poder decir que x e y son independientes. Voy a decir esto muchas veces, pero fíjate bien. Tenía un vector x y aleatorio. Ahora yo ya conozco el valor de x grande y ahora ese valor es x chiquita. Por lo tanto, la única variable aleatoria, o sea, lo único aleatorio en mi experimento va a ser y. Por eso esta función de probabilidad es función de y chiquita nada más. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 1 de este video. Un almacén tiene en su depósito 35 productos de cierto tipo. 15 de los cuales fueron proporcionados por el proveedor 1, 7 por el proveedor 2 y 13 por el proveedor 3. Se van a seleccionar al azar y sin reposición 2 de los productos del depósito. Definimos dos variables aleatorias, x como la cantidad de productos del proveedor 1 en las dos seleccionadas e y cantidad de productos del proveedor 2 en las dos seleccionados. Y vamos a hacernos tres preguntas. La primera es si x e y son independientes. La segunda nos pide calcular la función de probabilidad condicional de la variable y dado que x es igual a 1. Y a ver si podemos descubrir qué distribución conocida tiene. Y como tercera pregunta, vamos a querer calcular la probabilidad de que y sea mayor a 0 dado que x es igual a 1. El primer paso del ejercicio ya lo tenemos porque tenemos definidas las variables aleatorias. Así que vamos a buscar ahora la función de probabilidad conjunta de x e y. ¿Cuál es el experimento? Tengo un depósito con 15 piezas del proveedor 1, 7 piezas del 2
y 13 piezas del 3. Y de acá vamos a sacar 2 piezas. Y nos vamos a preguntar cuántas hay de cada proveedor. Lo que vamos a hacer, como siempre, es la tablita conjunta entre x e y. Los valores que puede tomar x son 0, 1 y 2. Los valores que puede tomar y son 0, 1 y 2. Pero cuidado, porque solo saco 2 piezas, por lo tanto la suma de x chiquito más y chiquito siempre va a ser menor o igual a 2. Por lo tanto, con esta restricción ya podemos darnos cuenta que las variables x e y no son independientes. Y así respondimos a nuestra primera pregunta. ¿Quién sería la función de probabilidad conjunta? Sería la probabilidad de que x sea igual a y chiquito e y sea igual a y chiquito para todos los x e y que definimos en la tabla. En esta tabla varias van a dar 0 por la restricción que pusimos, pero calculemos alguna. Por ejemplo, ¿cuánto vale la función de probabilidad conjunta en el 0, 0? Esto sería la probabilidad de que x sea 0 y además y sea 0. Como saco 2 piezas, voy a pensar en que las saco las dos al mismo tiempo y las saco al azar. Por lo tanto, voy a usar Laplace para calcular esta probabilidad. Y voy a usar los números combinatorios como herramienta de cálculo porque son los que más se adecuan a este tipo de ejercicios. Como de las 35 piezas saco 2, los casos totales de mi experimento se cuentan con el número combinatorio 35,2. Esas son todas las formas que puedo sacar 2 piezas de mi depósito cuando no me importa el orden en que las estoy sacando. ¿Cuáles son los casos favorables en este caso? Si x es 0 e y es 0, lo que estoy tratando de contar es de cuántas formas posibles puedo sacar 2 piezas que sean del proveedor 3. Y todas esas formas se cuentan con el número combinatorio 13,2. Esta cuenta resulta en 78 sobre 595. Hagamos una más a ver si entendimos perfectamente. ¿Cómo calculo, por ejemplo, la función de probabilidad en el 0, 1? Esa función de probabilidad es la probabilidad de que x sea 0 y de que y sea 1. De vuelta voy a usar Laplace, porque de vuelta estoy tomando 2 piezas al azar. Y los casos totales ya los conté como 595 casos. ¿Qué sería lo favorable ahora? Ahora quiero sacar una pieza del proveedor 2 y una del 3. ¿De cuántas formas puede ocurrir? Y una pieza del proveedor 2 se puede sacar de 7 tomadas de a 1 formas diferentes. Y una pieza del proveedor 3 se pueden sacar de 13 tomadas de a 1 formas distintas. Y estos dos números los voy a multiplicar por la regla del producto. Así completamos toda la tablita. Y ya que tenemos toda la tabla, nos sale casi gratis calcular las funciones de probabilidad marginales. Para la marginal de x, lo que hacíamos era ir sumando los valores de las columnas, obteniendo los valores de la función de probabilidad marginal para x igual 0, 1 y 2. De la misma forma, para calcular la función de probabilidad marginal de y, sumábamos por filas. Lo que estábamos haciendo era aplicar la función de probabilidad total para cada caso. Vamos a calcular ahora lo que nos pide el segundo punto de este ejercicio, que es encontrar la función de probabilidad de la variable condicionada y dado x igual a 1. Si hacemos el mismo desarrollo que al principio, esta probabilidad, esta función, es la probabilidad de que y grande sea igual a y chiquita, dado que x es igual a 1. Vemos en la tabla que la probabilidad de que x valga 1 no es 0, por lo tanto podemos aplicar la definición de probabilidad condicional. Esto es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de que x valga 1. Ahora, esta probabilidad depende de y chiquito. Fíjate que si y chiquito es igual a 0, en el numerador lo que estoy calculando es la probabilidad de que y sea 0 y además x sea 1. Todo el tiempo, como sabemos que x es 1, estamos mirando solo la columna donde x vale 1, o sea, toda la que estoy pintando de naranja. Y en este caso, fíjate que estoy haciendo el cociente entre el primer cuadradito de esa columna y el último cuadradito que equivale al valor de la marginal de x en ese punto. Esta probabilidad para y igual 0 resulta en 195 sobre 300. ¿Qué pasa si y vale 1? Bueno, de vuelta hago el cociente entre 105 sobre 595 dividido 300 sobre 595. ¿Qué pasa si es igual a 2? Uy, si es igual a 2, la probabilidad conjunta vale 0, por lo tanto esta probabilidad vale 0 y este valor no irá en el soporte.
¿Qué estamos observando? Que y puede tomar solo dos valores posibles, 0 o 1. ¿Y eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la variable aleatoria condicionada y cuando x vale 1 es una variable aleatoria de Bernoulli. La variable aleatoria Bernoulli, ¿te acordás que tenía un solo parámetro que era p? ¿Y quién era p? Era la probabilidad de que esta variable valga 1. En este caso es la probabilidad de que y valga 1 cuando x es 1. Esa probabilidad vale 105 sobre 300. Te hago una pregunta. Para cualquier valor de x, ¿la variable aleatoria y se va a distribuir de la misma forma? Y no, ¿ves que no? ¿Por qué? Porque si x vale 0, iba a tomar tres valores posibles. O sea, con probabilidad mayor a 0. 0, 1 y 2. En ese caso no va a ser Bernoulli. ¿Y si x es 2? Y si x es 2, iba a tomar un solo valor posible que es 0. Y ese valor lo va a tomar con probabilidad 1. A esto me refería al principio cuando te decía que para cada x chiquito vas a tener una variable aleatoria condicionada diferente. Y las funciones de probabilidad de cada una de ellas te pueden dar diferentes. Vamos al ítem tercero, que era calcular la probabilidad de que y sea mayor a 0 dado que x es igual a 1. Como estamos trabajando con variables aleatorias discretas, este ítem lo vamos a poder ver de dos formas diferentes. El primero es volver a la guía 2. La probabilidad de y mayor a 0, dado que x es igual a 1, es igual a la probabilidad de la intersección entre y mayor a 0 y x igual a 1, dividido la probabilidad de que x sea igual a 1. Que y sea mayor a 0 y x igual a 1 es lo mismo que decir que y sea 1 y x sea 1, y eso lo dividimos por la probabilidad de que x sea igual a 1. Vamos a la tablita, buscamos cuántos valen esos valores y resolvemos. Vamos a observar que lo podemos calcular con la función de probabilidad de la variable condicionada, porque que me pidan la probabilidad de y mayor a 0 dado que x es 1 es lo mismo que me pidan que la variable y dado x igual a 1 sea mayor que 0. Y esta variable nueva solo puede tomar los valores 0 y 1. Por lo tanto, que sea mayor a 0 es lo mismo que decir que sea 1. Esta probabilidad la puedo calcular evaluando directamente la función de probabilidad de la variable condicionada en 1. Y esto da 105 sobre 300. Me interesa muchísimo que aprendas a verlo de esta forma, porque en variables discretas lo podemos entender mucho mejor y por ahí en variables continuas te va a poder costar un poquito más. Veamos qué pasa con vectores aleatorios continuos. La definición dice así: sea xy un vector aleatorio con densidad conjunta f de xy y densidad marginal f de x. Entonces, para cualquier valor de la variable aleatoria x con el cual la función de densidad es mayor a 0, la función de densidad condicional de y dado x igual a x la vamos a definir como. La notación es igual que antes, f, y como subíndice le vamos a poner el nombre de la variable aleatoria, que ahora es y dado x grande igual a x chiquita, y es una función solo de y. La vamos a calcular como la función de densidad conjunta dividido la marginal de x. Fíjate que es muy similar la idea a la que vimos con vectores aleatorios discretos. Cuando la función de densidad de x sea 0, vamos a definir como 0 a la función de densidad de la variable condicionada. La misma propiedad que vimos antes la vamos a usar ahora y con vectores aleatorios continuos la vamos a usar muchísimo. Acordate como decía que la función, en este caso de densidad conjunta, la vamos a poder escribir siempre como la función de densidad de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita por la marginal de x. Bueno, lo mismo si lo querrías pensar con la condicional de x dado y. Veamos un ejemplo. Sea xy un vector aleatorio con densidad conjunta 2 por e a la menos y sobre x cuando y es mayor que 0 y x está entre 0 y 1. 0 en otros casos. En el ítem A de vuelta vamos a preguntarnos si las variables x e y son independientes. Para el ítem B vamos a calcular la densidad de y cuando x es un tercio. Y en el ítem C vamos a calcular la probabilidad de que y sea menor a un quinto sabiendo que x es igual a un tercio.
Como siempre, lo primero que vamos a hacer es graficar el soporte de nuestro vector aleatorio. ¿Qué es lo que observamos? Que la función de densidad conjunta no la podemos factorizar como una función solo de x y otra función solo de y. Entonces, ya solo con eso podemos decidir que las variables x e y no son independientes. Si no, podés sacar las marginales y probarlo por definición, pero esta es una linda forma de verlo muy rápido. Como segundo paso me piden encontrar la función de densidad de y dado x igual a 1. Perdón, dado x igual a 1/3. Grabar todo de vuelta ahora me va a matar, así que donde ves el 1, mira 1/3, después lo resuelvo bien, no te preocupes. Es y dado x igual a 1/3. En este caso lo vamos a hacer más de a poquito, no como con las discretas. Acá lo que vamos a hacer siempre primero es encontrar la función de densidad general de y dado x igual a x chiquita. Y como segundo paso vamos a evaluar en x igual 1/3. Acordate que el 1 es un 1/3, después aparece bien. Lo que nos va a pasar es que tenemos dos caminos. El primero es usar la definición. Y el segundo va a ser entrenar el ojo para poder usar la propiedad que te escribí justo acá más arriba, en verla como dos funciones. Pero vamos primero por el primero. Empecemos de a poco a aprender. ¿Qué decía la definición? Que la densidad de y dado x igual a x chiquita la puedo calcular como la función de densidad conjunta dividido la función de densidad marginal de x. No tenemos la marginal de x, vamos a calcularla. ¿Quién es la función de densidad marginal de x? Es la integral de menos a más infinito de la función de densidad conjunta diferencial y. Con la tablita fue más fácil, la sacamos directamente las marginales sumando filas o sumando columnas. Bueno, acá es lo mismo, tenemos que sumar columnas, pero sumar infinitos valores. Entonces, fíjate lo que pasa. Si x es menor que 0, no hay nada que sumar. Y si x es mayor que 1, tampoco hay nada que sumar. Si x está entre 0 y 1, elegimos esta x chiquita y lo que veo es que tengo que sumar todos estos valores para calcular la marginal. O sea, lo que tengo que hacer para un x entre 0 y 1 es hacer la integral entre 0 e infinito de la función de densidad conjunta. Y va a valer 0 en otros casos, la marginal. Calculemos la integral aparte, así no nos queda escrito todo desprolijo. La integral entre 0 y 2 de e a la menos y sobre x diferencial y, el 2 lo puedo sacar afuera, y lo que veo es que lo que me quedó adentro se reparece a una exponencial, porque fíjate que acá el diferencial es y, esto es una función de y, la x la veo como constante. ¿Qué es lo que falta para que sea una exponencial? Falta el 1 sobre x. Bueno, si falta lo agrego el 1 sobre x y para que me quede la misma expresión multiplico por x. Como esta integral es diferencial y, lo que me quedó adentro es una función de densidad una exponencial integrada en todo su soporte, por lo tanto esta integral da 1. La marginal de x resulta en 2 sobre x siempre y cuando x esté entre 0 y 1, 0 en otros casos. Y podemos verificar que efectivamente es una función de densidad, cumple con todas las condiciones. Bueno, ahora no nos queda más que reemplazar en la fórmula que tenemos arriba. La función de densidad de y dado x igual a x chiquita va a ser 2 por e a la menos y sobre x dividido 2 sobre x por la indicadora de y mayor a 0. Acordate que esta solo es una función de y, la indicadora solo tiene que tener ahí. Pero tengo que aclarar para qué valores de x chiquita. X no es más una variable aleatoria, pero x chiquita todavía no fue evaluada, no puede valer cualquier cosa. Esta función solo vale, acordate, cuando x chiquita está entre 0 y 1, o sea, solo para los valores en los que la marginal de x era positiva, según la definición. Valía 0 en otros casos. ¿Qué es lo que observamos? Simplificando los dos, fíjate que como esto es una función de y, la x es una constante. Entonces lo que me quedó acá es la expresión de la densidad de una variable aleatoria exponencial. ¿Exponencial con qué parámetro? Parámetro 1 sobre x chiquita. Lo voy a decir una vez más. X chiquita es un número. Por lo tanto, todas las x chiquitas que veas son constantes. Esto es la densidad de una exponencial cuyo parámetro es 1 sobre x chiquita.
Si antes no identificabas mayúsculas con minúsculas, ahora fíjate lo importante que es, porque un parámetro nunca va a poder ser una variable aleatoria, ¿no? Siempre tiene que ser un número. Ahora sí, a lo que nos pedía el ejercicio, la variable y dado x igual a 1/3 va a ser una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro 3. Vamos con el tercer ítem, que decía que quería que calculemos la probabilidad de que y sea menor a 5, perdón, 1/5, dado que x es igual a 1/3. La pregunta de siempre, ¿es la probabilidad de x igual a 1/3 mayor que 0? Y por primera vez en toda la materia la respuesta es no, porque x es continua. Por lo tanto, no puedo usar la definición de probabilidad condicional que tanto veníamos usando todo el tiempo, porque no se cumple la condición. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es entender lo que entendimos en el ejemplo anterior. Esta probabilidad es la probabilidad con respecto a la variable aleatoria condicionada y dado x igual a 1/3. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que esa variable es exponencial de parámetro 3. Tenemos su función de densidad. Que esa variable valga menos que 1/5 es el área debajo de la curva exponencial menor a 1/5. Por lo tanto, esta probabilidad se resuelve como la integral desde menos infinito hasta 1/5 de la función densidad de la variable condicionada que sabemos que es exponencial. Esta cuenta es fácil, ya la exponencial la usamos hasta el cansancio. Entonces, acá sí apareció lo primero súper nuevo de esta guía. Lo que estoy viendo acá es la probabilidad de una variable condicionada que es continua. No lo puedo ver como hacíamos antes, como la probabilidad condicional y desarrollarlo con la fórmula. Es muy importante entonces aprender a definir las funciones de densidad o de probabilidad de las variables condicionadas para que con ellas trabajemos de la misma forma que trabajamos en los capítulos anteriores. ¿Te acordás que te dije que había un camino corto? Sí, pero requiere entrenamiento. Es altamente recomendable. Nosotros teníamos que la función de densidad conjunta era 2 por e a la menos i sobre x con la indicadora de i mayor a 0 y x entre 0 y 1. ¿Se parece a algo lo que estoy mirando? Es lo primero que me tengo que preguntar. Fíjate, e a la menos i sobre x como función de x no se parece absolutamente a nada de lo que conozco. Pero si lo miro como función de i, bien podría ser una exponencial o una gamma, ¿no? Porque era e a la menos lambda por i y después, bueno, podría estar faltando algo más. Vamos a ver si tiene sentido lo que estamos diciendo. Reescribamos la densidad conjunta. Esto lo puedo ver como 2 por e a la menos i sobre x y vamos a separar la indicadora de i mayor a 0 por la indicadora de x entre 0 y 1. Fíjate que si acá tuviera el 1 sobre x multiplicando, toda esta sería la función de densidad de i dado x igual a x chiquita. Y es una densidad, porque si x es una constante, eso corresponde a la densidad de una exponencial. ¿Cuándo va a tener sentido? Va a funcionar solamente si todo lo que queda multiplicando es una función de densidad de x. O sea, todo lo que estoy pintando de naranja, 2x por la indicadora de x entre 0 y 1 tiene que cumplir con ser una densidad. Y efectivamente cumple con ser una densidad, y la densidad de x, nada más ni nada menos. Entonces, vas a tener que entrenar el ojo para factorizar y darte cuenta si conoces las estructuras.